Tengan muy buenos días, compañeros y licenciados. A mí me tocó el software de monitoreo Cactis. Primeramente, antes de pasar con el método de instalación de Cactis, tenemos que saber qué es Cactis. Cactis es una solución para generar gráficos de red. Está diseñada para proveer el almacenamiento y funcionalidad para gráficas que poseen la aplicación RR Tool. Cacti cuenta con una licencia GPL y se encuentra escrita en base PHP. Como lenguaje de programación, esta aplicación fue creada para monitoreo de red. Ok, la primera parte, para poder instalar Cacti tenemos que tener VirtualBox instalado en nuestras máquinas y tenemos que tener, en mi caso, ocupé una imagen ISO de lo que es Debian para crear la máquina virtual. Una vez teniendo la máquina virtual, algo importante que hay que mencionar es que en los apartados de ajuste donde dice red, nos vamos a adaptadores y nativamente nos va a aparecer en NAT o en cualquier otro por defecto, dependiendo de la ISO que instalemos. Pero en nuestro caso, para instalar Cacti efectivamente, lo tenemos que cambiar a adaptador puente. Y una vez teniendo la VirtualBox creada, principalmente empezamos con la instalación y las actualizaciones para poder entrar a Cacti. Primeramente, esto lo hacemos desde el usuario root. En cualquier software que Cacti se desee instalar, tiene que ser un usuario root, ya sea en un Windows Server, en un Debian, en un Debian en modo gráfico, también en un Ubuntu. Tiene que ser siempre en usuario root. Para ello nos pedirá el usuario root y la contraseña y ya tenemos acceso. Una vez esto, el primer comando que haremos, del cual haremos uso es el apt-get upgrade. Una vez finalice su proceso, procederemos con el siguiente, que es el apt-get upgrade. Primero está el update y después el upgrade. ¿Okay? Y una vez teniendo esto, ya empezamos con la instalación de las dependencias. El primer comando es apt-get install mariadb server. En sí, la orden de las dependencias no es muy importante, ya que podemos empezar con cualquiera, pero el chiste es tenerlas todas. Primeramente, como se ve aquí, yo instalé MariaDB. Este, Algo importante es que cada vez que instalemos una dependencia, nos pedirá que le confirmemos nuevamente si la deseamos instalar antes de terminar el proceso. En este caso, marcamos ES y le damos Enter para continuar. Esto nos lo pedirá en todas las dependencias. Una vez hecho eso, esperamos a que finalice el proceso. Como podemos ver, aquí está, desea continuar, se selecciona ese y se le da a continuar. Una vez termine el proceso de instalación, empezamos con el siguiente, que es apt-get install apache 2 php. Una vez nuevamente digitamos este comando, le damos enter, esperamos a que nos vuelva a saltar el mensaje de si deseamos continuar y le damos que sí. Y una vez se termina este proceso, pasamos con el siguiente, que es apt-get install php-myadmin. Y igualmente que en los pasos anteriores, esperamos a que el proceso nos pregunte si deseamos continuar y le seleccionamos que sí. Ok, una vez hecho este proceso, toca elegir el servidor web marcando la opción de Apache 2 con la tecla de espacio y la tecla Tab en el teclado y le damos a aceptar. De manera predeterminada, dependiendo, a veces nos aparecerá ya marcado la opción de abajo, lo cambiamos para Apache, o como es en mi caso y de varios servidores que estuve probando, simplemente aparece en blanco, seleccionamos Apache 2 y le damos a aceptar. Ok, luego se nos presentará si deseamos configurar el PHP admin con config common. Y para esto, obviamente, para continuar con la instalación, le diremos que sí. Luego de esto nos pedirá una contraseña, esta la tenemos que recordar bien. Les recomiendo que pongan algo que no se les vaya a olvidar. Lo bueno de esta contraseña es que puede ser literalmente cualquier cosa. Por ejemplo, en mi caso yo utilicé 1, 2, 3 en todas las contraseñas para evitar este problema de que luego se me olvidara. Después de esto, como es común en los procesos de contraseña o de creación de algo, confirmamos la contraseña y listo, le damos a aceptar. Ok, y después de ya tener todas las dependencias instaladas que son necesarias para el funcionamiento de Cacti, ahora procedemos a instalar Cacti. Para ello se hace con el siguiente comando: apt-get install cacti-spine. Igualmente nos hará la pregunta de si deseamos continuar al momento de instalación y le damos que sí.
Una vez después de eso nos desplegará esta pantalla, que también es si deseamos configurar la base de datos para Cacti con dbconfig common. Para esto le seleccionamos que sí, y después nuevamente nos pedirá una contraseña y la confirmamos y listo. Y después de esto lo que nos preguntará es si el servidor deseamos que se configure automáticamente. Nosotros en este caso le podemos seleccionar el que deseamos, pero para mayor practicidad y no andar batallando mucho, seleccionamos el de Apache 2. Y después de esto sigue verificar. Una vez termine todo este proceso y ya se instale Cactus, lo que haremos es ver, ver la IP. Aquí tengo ya la máquina virtual corriendo. Lo hacemos con el comando IPAD y aquí nos muestra la IP. Como podemos ver en mi caso es la 192.168.1.24/24. En este comando, una vez teniendo esto, nos dirigimos a nuestro navegador, escribimos la IP seguida seguida de la barra y Cacti para acceder. Una vez a esto nos tendría que salir la siguiente pantalla, que es esta, el usuario, donde nos pide usuario y contraseña. Algo importante, que si llegamos hasta esta parte ya está instalado Cacti, ya está funcionando. Pero algo que les tengo que recomendar a la hora de trabajar con Cactus es que siempre marquen la opción de mantener conectado. ¿Por qué? Porque si no, un ratito de inactividad en Cactus es muy reducido, y cierra sesión. Pero en veces me tocó que en un principio estaba creando el dispositivo, entonces me tardaba algo viendo las opciones, entonces pum, me sacaba y tocaba volver a empezar desde cero. Y hasta aquí, luego de que conectamos luego de que colocamos nuestro nombre de usuario, que en mi caso es admin, y la contraseña, que como mencioné es 123 en todas, nos da acceso a este panel. Y ya hasta aquí terminaría la instalación de Cactus. Ahora, para seguir con Cactus, lo que hice fue crear una máquina virtual de Windows 7. Ya de ahí se descarga se descarga la imagen ISO de Opera, o de cualquier navegador, pero que sea offline, o sea, fuera de línea, y se instala dentro del servidor. Esto para hacer la red de forma local. Como podemos ver, aquí tengo ya abierto Cactus con la IP en la pantalla de inicio. Aquí también tengo la topología en GNS3. Algo importante en GNS3 es que al momento para añadir una máquina virtual, nos venimos a Edit, Preference, nos venimos a VirtualBox VM y aquí le damos en nuevo en caso de querer aplicar, seleccionamos esta opción y finalizamos. En este caso no lo voy a hacer porque ya tengo mis dos máquinas virtuales aquí. También otro importante dato que hay que tener en cuenta es que no tenemos que arrancar las máquinas virtuales directas desde VirtualBox, sino que las tenemos que ser capaces de poder arrancar desde GNS3 al momento de iniciar el proceso. Para esto nos venimos le damos clic sobre la máquina virtual y le damos a configuración, seleccionamos y nos venimos a la parte de network, que es redes, y seleccionamos Allow GNS3 to use any configurator VirtualBox adapter y listo. Si lo hacemos bien, cuando vayamos a la máquina virtual y veamos los adaptadores, nos habrá cambiado, ya no será adaptador puente. Okay. Y una vez ya teniendo esto, simplemente abrimos Cactus y para crear un dispositivo tenemos varias maneras. Le podemos dar en crear nuevos gráficos, nuevos dispositivos, o directamente desde aquí crear nuevos dispositivos. Una vez le demos, por ejemplo, en crear nuevo dispositivo, aquí nos pedirá varias cosas. La descripción principalmente es un nombre que le queremos dar a nuestro equipo. El nombre del equipo en sí podemos ponerle ya sea el nombre, pero es más recomendable colocarle la IP para evitarnos problemas. La IP sería la IP del router, de este router de aquí, que es la 192.168.1.26. En este caso, esa sería la IP que le tendríamos que colocar aquí. En ubicación lo dejamos como está, también todo, y nos pasamos a la siguiente opción, que es de SNMP. Y marcamos con la versión 1. ¿Por qué la 1? Porque la 2 da problemas. En esta de comunidad SNMP
de manera predeterminada nos aparece public, pero aquí colocamos el nombre de nuestra comunidad de SNMP. Para ello, principalmente lo hacemos desde Cacti y podemos asignar desde GNS3, perdón. Entramos al router y habilitamos el SNMP porque si no nos va a dar error. No es necesario hacerlo al momento de crear la topología, o ni siquiera es necesario hacerlo al momento de crear el dispositivo, porque igualmente se puede modificar después para agregarle el nombre del SNMP o activar el SNMP con el mismo nombre que hayamos decidido aquí, y simplemente actualizaríamos y listo. Okay, una vez aquí, después de colocar nuestro nombre de SNMP, como por ejemplo redes, dejamos estas opciones de SNMP. Aquí terminamos todo y nos pasamos a opciones de disponibilidad y accesibilidad. De forma predeterminada nos aparece así: Uptime SMP. Nos venimos aquí y seleccionamos esta, la que dice Uptime Ping and SMP, no Uptime Ping o SNMP. Otra cosa que se me olvidó, aquí en la parte de opciones generales de dispositivo, en la opción que dice plantilla del dispositivo, aquí seleccionamos el tipo de dispositivo que vamos a instalar de forma predeterminada. Nos aparece una máquina virtual de Linux. En nuestro caso tenemos dos opciones. Le podemos poner ya sea generic de SNMP device o router Cisco. Principalmente podemos probar con router Cisco primero. En mi caso tuve problemas al seleccionar esta opción de router Cisco porque no me reconocía, entonces me tocó dejarle generic SNMP device, y en caso de que no nos funcione, simplemente nos pasamos al siguiente net SNMP device. O también en caso de que sea una máquina Linux, lo dejamos tal y como está. Y una vez esto le damos en crear. Yo no lo hago porque ya tengo aquí creado. Una vez se nos cree, nos debería aparecer de la siguiente manera. Para ver si se creó el dispositivo, nos venimos a administración y nos vamos a dispositivos. Perdón, cancelar. Ok, nos vamos aquí a administración en dispositivos. Nos aparecerá de la siguiente manera. Algo importante mencionar: al momento de crear nuestro dispositivo, una vez lo tengamos creado y lo verifiquemos aquí, en la parte aquí donde dice estado, nos aparecerá indefinido, o también nos puede aparecer caído. Para esto, ¿cómo se habilita? Primeramente seleccionamos nuestro servidor, le damos en elegir una acción y nos venimos a la opción que diga habilitar. Y listo, eso sería todo. Yo no lo hago porque, como pueden ver, ya está en estado activo, ya lo tengo estado up, ya lo tengo habilitado. Después, para seleccionar gráficos, aquí podemos seleccionar las opciones o tipos de gráficos que deseamos instalar. Yo en mi caso se los coloqué todos. Para seleccionar un tipo de gráficos, que algo importante, que a la hora de seleccionar los gráficos para poder monitorear la red, tenemos que seleccionar del mismo tipo de origen. Por ejemplo, si seleccionamos todos estos al haber de tipo plantilla, tipo consulta de datos, lo que pasará es que cuando le demos en ir, simplemente no nos cargará, nos aparecerá un mensaje de que no se pueden mezclar tipos de origen. Por ejemplo, en este caso yo marcaré los de consulta de datos. Le damos en elegir acción y le damos en crear gráfico de agregación. En mi caso, como ya tengo los gráficos hechos, esto no lo haré. También en caso de que queramos eliminar algún gráfico, igual desde aquí lo podemos hacer. Una vez esto, nos venimos aquí a la opción de gráficos y, como pueden ver, ya nos aparecen nuestras diferentes plantillas. Estos datos que están aquí ya son de pruebas que he hecho anteriormente. Para algo importante, estos gráficos no están en tiempo real. Para hacerlo se hace dándole clic en este botoncito. Por ejemplo, le daré clic en la interfaz Giga 01. Como podemos ver, no se mueve. ¿Por qué? Porque no hay flujo de datos. Para ello, lo que podemos hacer es lanzar un pin. Desde aquí, por ejemplo, CMD, vamos a lanzar un pin y que se esté corriendo hasta el router. Y como podemos ver aquí, como está en tiempo real, ya empezó a mover el gráfico.
Aquí podemos seleccionar diferentes valores, como por ejemplo el intervalo de tiempo del que hace las mediciones, lo podemos poner en 1 segundo y ya podemos ver que avanza cada 1 segundo. La ventana de tiempo, esto es para, más que todo es como un zoom para ver el flujo de datos. Por ejemplo, como lo tengo puesto en 1 minuto, esta gráfica dura 1 minuto, o sea, hace 60 mediciones en el transcurso de esta gráfica. Y como podemos ver, podemos irlo variando al momento de irlo elevando, como por ejemplo colocaré 10 minutos, podemos ver que la gráfica se hace pequeña y este intervalo de tiempo deja de ser 1 minuto y se multiplica por 10, por eso es 10 veces más pequeña esta gráfica. También nos da diferentes valores como los pins, los router uptime, los polling rate, el uso de CPU, la utilización del router, por ejemplo, si nos ponemos a generar más procesos en el router. También otra cosa que hay que mencionar al momento de estar monitoreando nuestros dispositivos es que si, por ejemplo, como es en este caso, el dispositivo que creamos, que habilitamos en Cacti es un router y ese router tiene ciertos puertos, como pueden ver aquí, aparecen todos los puertos, desde el Giga 01, que es el que estamos utilizando, el Fast Ethernet 2.0, que no se está utilizando, y también el Fast Ethernet 00. Estos son las interfaces. También esta otra de NU0. Estas son las interfaces que tiene el router, aunque no estén en uso, las mostrará aquí. ¿Por qué no hay flujo de datos en las demás? Porque no están en uso. Las únicas dos que tengo en uso son la Giga 01, la Giga 10, perdón, y la Fast Ethernet 2.0. Para ver cómo cambia el gráfico en la 2.0, simplemente lo ponemos en tiempo real y lanzaremos un pin. Para eso me vendré aquí a GNS3 desde esta PC que está conectada a la Fast Ethernet 2.0 y lanzaré un pin hacia el router. Y lo dejamos corriendo y rápidamente regresamos aquí y como podemos ver ya hay flujos de datos. Como fue un solo pin el que lanzamos, simplemente lo registra de esta manera como un incremento en la transmisión, ya que fue un pin de estático de mandar X número de paquetes y hasta ahí terminó. Si lo dejamos funcionando igual, cada que haga pin se va a marcar aquí. También tenemos, por ejemplo, el CPU Utilization, que es la capacidad que estamos utilizando en todo momento. Aquí también nos dice lo que nos quiere decir cada color, como es el caso de rojo, que es el CPU usage, el amarillo, que es el Broadcast Packet In. Si apareciera de color morado sería el Broadcast Packet Out. Aquí nos dice los intervalos también. Hay gráficas también que si las ponemos en tiempo real, como no están transcurriendo, no están fluyendo datos o no tiene información, lo que hace es simplemente avanzar en conforme el tiempo. Y una vez queramos parar la medición, simplemente le damos en parar y como podemos ver se quedan guardadas ya en las gráficas el flujo de datos que hemos hecho. Estos intervalos que están unos distanciados de otros son de todas las veces que he puesto a correr las gráficas. También aquí podemos seleccionar el tipo de plantilla y el dispositivo. Por ejemplo, aquí el dispositivo estaba en cualquiera, entonces por determinado, como tengo solo un dispositivo, solo es de tomar en cuenta. También podemos poner para que ningún dispositivo, en caso de que no queramos hacer mediciones. Y si tuviéramos más dispositivos, como por ejemplo otro router, por ejemplo un router 2, nos aparecería aquí. En mi caso, en dispositivo igual, como lo hacía de manera predeterminada, no era necesario colocarle el router, aunque si deseamos lo podemos hacer. Y aquí vuelve a cargar todo. Como podemos ver, los gráficos no cambian porque como es el mismo dispositivo, aquí podemos seleccionar el tipo de plantillas. Como en mi caso tengo marcadas todas las plantillas, que son 12, pero también podemos, por ejemplo, seleccionar solo unas cuantas, como sin plantilla, el
el ping latency, el average, y le damos por ejemplo en ir y podemos ver que ya solo nos muestra el average y la latencia del ping. Y le damos en guardar y listo. También si los queremos ver de manera más pequeña para poder observar más gráficos a la vez, le damos en miniaturas y se encogen. También podemos seleccionar cuántos gráficos queremos ver en la pantalla y en cuántas columnas. Por ejemplo, si pongo solo una columna, como podemos ver, nos aparecen de forma escalonada. Es recomendable dejarlo en 2. También podemos seleccionar diferentes plantillas al momento de crear gráficos. Aquí, como ya las tengo todas seleccionadas, lo único que podría hacer sería eliminarlas. También tenemos las opciones de recolección de datos, administración, por ejemplo, gráficos, árboles. También otra parte importante que en gráficos casi siempre de manera predeterminada nos vendrá así, en modo árbol. En este modo, como podemos ver, no nos aparecen los gráficos. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es colocarlo en el modo de vista previa de gráficos o de vista, dependiendo del caso. Y aquí nos aparecen los tipos de gráficos que tenemos disponibles. Pero como lo que nos interesa en sí a nosotros es ver la gráfica, simplemente colocamos los dispositivos gráficas. Aquí también tengo lo que viene siendo un manual de usuario de Cactis explicando ya lo previamente dicho. Que nos cargue. Como podemos ver, aquí tenemos las opciones de crear los dispositivos, marcando las opciones de crear dispositivos, las casillas que tenemos que ir seleccionando, lo que tenemos que ir rellenando en cada dispositivo. Esto lo puse conforme a las opciones que yo fui tomando, como por ejemplo la IP del router. También aquí de manera predeterminada se dejaba en router Cisco, pero como a mí me dio problemas, literalmente no me encendía. Lo que pasaba era que simplemente en el XNMP. También otra cosa importante es que al momento de crear nuestro dispositivo, si nos equivocamos en algún dato, la tendremos que, en la mayoría de los casos, eliminar, ya que nos aparecerá un mensaje diferente a la hora de estar aquí. Por ejemplo, cuando nos vayamos a administración, dispositivos, para crear el dispositivo le damos encima del nombre del dispositivo y nos tienen que aparecer de la siguiente manera para saber que lo hicimos correctamente. En caso de que algo esté fallando, simplemente aquí nos aparecerá un mensaje en rojo, por ejemplo, SNMP no habilitado o que no se encuentre el dispositivo. Esto de que no se encuentre el dispositivo es cuando colocamos mal IP. Igual lo podemos modificar desde aquí, no es necesario eliminar el router, pero preferiblemente se suele hacer. Una vez aquí, simplemente después de hacer cualquier cambio, le damos en guardar y listo. Nos aparecerá el siguiente mensaje, se ha guardado con éxito. Y procedemos a ver aquí. Si no hay problema, si no hay ningún mensaje en rojo, está bien todo. También aquí, como podemos ver, podemos seleccionar más plantillas de gráficos. Para eliminarlas simplemente le damos en la X. Por ejemplo, y seleccionamos el tipo de gráfico y le damos en agregar. Y listo, ya se agregó. Igualmente para eliminarlo, aquí tenemos la consulta de datos asociadas. Aquí seleccionamos los métodos, los tipos, e igualmente agregar y aquí los podemos ir eliminando. Continuando con la parte del manual de usuario, una vez tengamos creado el dispositivo, estas son las cosas que ya expliqué, como para agregar las plantillas, cómo habilitar el SNMP en el router, que es con el comando snmp-server community, el nombre que le queramos colocar a nuestra comunidad. En mi caso le coloqué redes en mayúsculas y RW para que lo lea. RW es de read write. Si se recuerdan la parte de programación, este comando era para capturar los datos o para que los grabara. Y listo, ya de aquí nos pasamos a la parte de administración de dispositivos. Como podemos ver, el dispositivo lo seleccionamos y aquí podemos ver, bueno, aquí ya lo tengo cuando me aparece el estado del dispositivo en app, pero aquí nuevamente explico cómo habilitarlo. Selecciono el dispositivo que queramos habilitar y igualmente lo podemos habilitar y deshabilitar. Y para ver los gráficos, igualmente lo que ya explicaba previamente en el propio Cactis, se selecciona el tipo de gráficos y le damos en ir y listo. Eso sería todo. Y para ver los gráficos nos pasamos a gráficos. Aquí los podemos ver, generamos flujo de datos para poder ver los gráficos. Y como podemos ver,
y nos regresamos otra vez aquí a la parte de gráficos. Aquí tenemos los gráficos. Como no están en tiempo real debido a que no están corriendo, por ejemplo, si coloco este, como se puede ver aquí ya empieza a correr porque dejé este pin aquí que se sigue ejecutando. Por ejemplo, si paro esto, en sí se tendría que parar, como podemos ver. Ah, no, entonces esto no es del otro pin que tengo ejecutando, que es de, por ejemplo, cierro aquí, parar y listo, ya paró la medición. En caso de que tengamos, por ejemplo, alguna de las máquinas que no sea en área local, como es el caso en esta topología, por ejemplo, si por ejemplo la Windows Server, o aquí colocamos otro servidor de Ubuntu que tenga acceso a Internet y de forma no local, lo que hacemos es, por ejemplo, vemos un video en YouTube o hacemos uso de Internet, se nos vendría a reflejar aquí en las gráficas, como por ejemplo la latencia que subiría, o también dependiendo del valor, por ejemplo, lo vuelvo a seleccionar todo plantillas y nuevamente. Como podemos ver, si se fijaron cuando estaba explicando la parte de agregar gráficos, agregué otro, por eso ahora aquí en vez de 12 me aparecen 13 gráficos. No recuerdo cuál fue el otro que, pre- que le agregué, creo que es este de Context de Switch. Pero como los Switch no tienen configuraciones, si no va a cargar. Y esto sería todo por parte de Cactis.